vamos a invitar a la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez, consejera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, con el tema de la paridad de género como logro de los organismos electorales locales. Muy buenas tardes a todas y todos. Celebro la iniciativa que fue promovida por el diputado Jorge Espadas, y también la presencia de la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, y de a quienes con mucho aprecio estoy muy pues feliz de que estén aquí, que es la diputada Fabiola Loya y Verónica Juárez. Y el tema que voy a desarrollar este día pues va justamente a analizar las experiencias locales, y esta es una oportunidad para conocer la fortaleza y debilidades de nuestro sistema democrático, así como las áreas de oportunidad por las que hay que caminar. Estoy convencida de que nuestro sistema democrático es perfectible, que es posible y deseable realizar reformas que permitan ir adecuando nuestro marco de elecciones a la realidad, siempre teniendo como finalidad el fortalecer y conservar lo que ha funcionado, como es la certeza y el profesionalismo de la organización nacional y local, y atentos a los nuevos espacios de mejora. Cabe recordar que los organismos electorales locales tenemos como atribución no únicamente el organizar las elecciones, sino también contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, la educación cívica, el fortalecimiento del sistema de partidos local, realizar actividades de participación ciudadana, implementando los mecanismos que están previstos en la legislación, y de manera relevante vigilar y garantizar el cumplimiento de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Y en ese sentido quiero destacar un aspecto en el que los OPLES, así llamados constitucionalmente, han marcado un paso al frente en el impulso de la paridad de género de forma sustantiva. La reforma constitucional del año 2014 estableció, como sabemos, el parámetro del principio de paridad, saldando con ello una deuda histórica al asegurar por fin el derecho a la inclusión igualitaria de las mujeres en el quehacer político de nuestro país, en las candidaturas, y en este año 2009 ampliando su espectro a los espacios del quehacer político e institucional. Para ello, una felicitación a quienes hoy integran esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En este continuo esfuerzo, el trabajo realizado por los organismos electorales locales ha jugado un papel primordial al asegurar que sus avances sean observados por los actores políticos. En ese tenor, las medidas afirmativas implementadas por los organismos electorales locales, como el de Jalisco, para el proceso electoral del año 2017-2018, permitieron, por ejemplo, la ponderación del principio de paridad con el de autodeterminación de los partidos políticos, disponer que las mujeres pudieran competir como suplentes en las fórmulas de propietarios varones, pero no así en aquellas encabezadas por mujeres, en cuyo caso las suplentes debían ser mujeres para evitar sustituciones amañadas. En el supuesto de candidaturas de número impar, que la candidatura fuera para una mujer, encabezar las listas de representación proporcional por mujeres, construir bloques de competitividad para evitar que fueran las mujeres postuladas exclusivamente en distritos o en municipios perdedores o en aquellos donde hubieran obtenido la votación más baja los partidos políticos. En reelección, que se privilegiara el principio de paridad de género, la creación del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres y replicar esta buena práctica en todo el país, la formación de candidatas y la creación de una red acompañada por las organizaciones de la sociedad civil para evitar y, en su caso, establecer el contacto con las autoridades competentes para sancionarla.
Por otra parte, una vez realizadas estas elecciones, cabe decir que los resultados fueron muy alentadores. Por ejemplo, en Jalisco, hasta esta elección, el máximo histórico de toda la existencia desde 1953, las mujeres no habían obtenido más de 8 alcaldías en una elección. En esta elección pasaron de 5 a 30 las candidatas, las presidentas municipales electas. Como mencioné al principio, los cambios pueden fortalecer y actualizar a las instituciones siempre que se realicen mediante un análisis detallado, como el que se hace en este momento, para así aprovechar las áreas de oportunidad que existen, como la concreción en esta reforma de las reglas para sancionar la violencia política de género en todas sus modalidades. Esto es indispensable. Y aquí está el fiscal que puede constatar, fiscal de delitos electorales, el maestro Ricardo Zuro, que fue muy difícil en algunos casos encuadrar algunas denuncias por la falta de esta legislación. Tanto a nivel federal y local, por supuesto. Considero como otra área de oportunidad la posibilidad de que la fiscalización de los recursos retorne como atribución de los organismos electorales locales, ya que, entre otros aspectos, no existe la posibilidad de que como autoridad electoral local verifiquemos de manera más oportuna la forma en que los partidos políticos destinan el 3% de su presupuesto público etiquetado para la promoción y el desarrollo de los liderazgos políticos de las mujeres. Asimismo, es necesario legislar para que la fórmula paritaria no solo atienda a las candidaturas, sino a la integración de los órganos de representación. En síntesis, es necesaria la perspectiva local y el conocimiento de los actores políticos para lograr que efectivamente dentro de los partidos políticos se den liderazgos femeninos, rubro en el que hasta hoy todavía tenemos asignaturas pendientes. No quiero concluir sin dejar de advertir que desde los institutos electorales locales se ha materializado la paridad de género, toda vez que las autoridades conocemos y nos vinculamos a la ciudadanía local de mejor manera, contribuyendo así al fortalecimiento de la vida democrática. Por tanto, se debe considerar muy claramente, se debe pensar la idea de generar ahorros a costa de estas instituciones federalistas. La participación política de las mujeres en igualdad de condiciones es un requisito indispensable de la democracia. Si bien en los últimos tiempos hay avances importantes, también es cierto que seguimos en un proceso de normalización de la presencia femenina en la vida pública y política del país, que es importante acompañar, cuidar y defender. Como bien sabemos, los avances alcanzados no deben, pero pueden retroceder en materia democrática. Háganse, pues, los cambios necesarios para avanzar en su fortalecimiento, evitando los juegos de aprendiz de brujo que mucho podemos lamentar. Enhorabuena por esta deliberación democrática y constructiva. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Griselda. ¿Alguna pregunta que tengan para nuestra ponente? Adelante, diputada. Perdón, voy a abusar del micrófono. Yo nada más que reconocer, no es una pregunta, porque me parece que esta asignatura que estaba pendiente, todos los años que han tenido que pasar, todas las luchas que las mujeres junto con otras y con otros se ha tenido que hacer presente en todos los espacios, me parece entonces algo que hay que reconocer de este trabajo en particular, que sí se hace desde lo local y que por supuesto hace visible a las mujeres, pero sobre todo que contribuye a la garantía de nuestros derechos. Felicidades, gracias. Adelante. Adelante, diputada. Gracias. También, como dice mi compañera y amiga Vero, yo sí estoy abusando del micrófono, con nada más 2 reflexiones. En la Cámara, en el Congreso de la Unión, votamos por unanimidad la reforma de paridad en todo, que busca continuar con estas acciones afirmativas que disminuyan la brecha de desigualdad que existe, una brecha que es cultural, y allá voy.
¿Y por qué es importante el enfoque desde lo local? Si bien convencidos, creo que todas las diputadas, todos los diputados, senadoras, senadores, las legislaturas locales en el mecanismo del constituyente permanente, votamos, pero todos por unanimidad esta reforma, en lo local la aplicación puede verse imposibilitada. ¿A qué me refiero? Gracias a estos foros, y por eso es importante conocer visiones distintas, que la realidad del Estado de donde yo vengo y que la materia electoral me gusta y me apasiona, es muy distinta a las de otros estados, es cómo vamos a aplicar la paridad en todo, en los esquemas tradicionales de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo la vamos a aplicar? Por decreto, cuando se ha dado cuenta en algunos espacios, y tendremos un sexto foro en la materia, de la complejidad y el riesgo que representa esto, porque yo sí creo que es una lucha cultural, donde se ha avanzado mucho y queda muchísimo por hacer, pero ¿cómo hacerlo en casos específicos desde lo local? Por ello, tal vez se debe de reflexionar el tema de que las legislaturas locales, los organismos públicos electorales locales puedan determinar reglas específicas para transitar en casos también muy específicos donde la aplicación a rajatabla de la Constitución, no me consta, nos lo explicaron algunos consejeros, alguna magistrada, ha generado una ola de violencia contra la mujer. Con mucho gusto le daré una respuesta al público y le agradezco la oportunidad, diputada Espadas. Me parece que este es un proceso, por supuesto que no puede decretarse, pero sí se pueden ir implementando medidas afirmativas de tal manera que paulatinamente, primero se normalice la idea de que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones y que pueden aportar igualmente a la solución de los grandes desafíos nacionales y también en el marco local y comunitario. En ese sentido, por ponerle un ejemplo a usted, la ley local establece que la integración de las planillas de municipios se tienen que integrar por lo menos con una representación indígena en aquellos municipios mayoritariamente indígenas. En el caso de Jalisco tenemos 3, Cuautitlán de García Barragán, Mezquitic y Bolaños. En estos municipios el instituto aprobamos una medida afirmativa en el sentido de que debería procurarse que fueran más de uno, y en ese caso aplicaría la regla paritaria. Por supuesto, las planillas aquí no se establecen sistemas normativos indígenas, todas son por partidos políticos y necesariamente tienen que ser también en paridad. Por otro lado, también en el caso de la elección, por ejemplo, de los magistrados, que ahí tenemos un tema. Aquí tenemos, si mal no recuerdo, 34 magistrados y solamente de esos 5 son mujeres. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Congreso apruebe convocatorias en donde se garantice medidas para que quienes ocupan esos cargos vayan paulatinamente equilibrando esa representación entre hombres y mujeres. Por supuesto, en el caso de los ejecutivos, creo que ahí tendría que haber mucha voluntad política, porque en todo caso también podría haber impugnaciones, dado que ahí el tema se tiene que implementar de manera paritaria. En todo caso, creo que ahí tendría que haber mucha voluntad política y lo mismo en los aparatos de carácter administrativo de los ayuntamientos. Esto tiene también un impacto en los espacios privados y también ahí en los órganos de representación empresarial, en las universidades. Tendría que esto es parte de un proceso y me parece que la participación de los institutos electorales locales por su carácter autónomo, independiente, tiene un carácter en el que puede de esa manera vincularse a estas instancias en los estados y estar promoviendo que estas medidas se vayan generando y aplicando y por supuesto reconociendo a estos aliados y aliadas.
mi reconocimiento para, efectivamente, no solamente diputadas, diputados, por supuesto, en este avance sustantivo que representó la paridad en todo, y estamos también desde los estados anuentes a contribuir justamente a que eso se convierta en una realidad sustantiva para todas y todos. Yo quisiera preguntarle, si nomás es, y digo, es medio, pudiera parecer hasta contradictorio que haga yo la pregunta, pero es, ¿cómo se tomó el hecho de que los hombres sí pudieran tener mujer como suplente y en las mujeres nomás tener mujer? Si esto te va, si lo peleas legalmente, podrían tumbártelo porque pudiera, es pregunta, sí, yo no soy abogada, porque ya me contestaron con la cabeza a la mitad, esto podría o no interpretarse como una medida inclusive no paritaria para los varones. Muchas gracias por la pregunta, diputada. En este caso particular, la razón de considerarla una medida afirmativa, pues es en virtud de que es una medida temporal, generar un resarcimiento en un momento específico en donde todavía se observa una inequidad en la representación, y de esta manera generar cerrar una brecha, pero después, evidentemente, una vez que esto avance, que se vaya cerrando esa brecha, pues entonces dejar de aplicarla. En el caso particular de Jalisco, le platico… ¿Le pusieron temporalidad? Sí, no fue temporal, porque, bueno, esto es una cuestión que históricamente se tiene que ir valorando, pero en el caso de Jalisco, para los ayuntamientos no fue impugnada. De hecho, para los ayuntamientos, todas las medidas aplicadas se votaron y ningún partido las impugnó. En el caso de las diputaciones, sí. Sin embargo, y esto es muy importante porque también lo tengo que destacar, las mujeres de las organizaciones se movilizaron y ellas comparecieron como terceras interesadas ante el Tribunal Electoral a defender estos lineamientos. Y esto es parte del trabajo político que hacen las instituciones electorales locales. Hemos mantenido una vinculación permanente, no solamente para las elecciones, sino para todas, en todo momento, de tal manera que, por ejemplo, aquí impulsamos la reforma constitucional para la paridad en ayuntamientos, y estas mujeres se presentaron al tribunal, el tribunal a nivel local confirma estos lineamientos, a nivel de sala se revocan y va a dar a la sala superior, y en la sala superior ellas comparecen como mujeres, como aduciendo un derecho de legitimación por ser mujeres, y la sala superior confirma y emite ya una jurisprudencia en ese sentido, de que es factible como medida afirmativa. Gracias. Consejera, antes que nada, pues felicitarte. Yo seguí muy de cerca todo este proceso, el caso de éxito en Jalisco, precisamente para el cumplimiento de la paridad, tanto horizontal como vertical, que ya se venía aplicando. A mí me gustaría, consejera, que nos dejaras 2, 3 ideas muy claras de cómo ir a plasmar, porque sí requirió mucho trabajo, me queda claro, al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y de la mano, por supuesto, ahorita tú lo acabas de decir, con las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que aquí lo que tendremos que llevar y arrastrar lápiz los legisladores y las legisladoras, pues es realmente dejar como claros esos pasos y cómo lo podemos garantizar. Y voy a cerrar como la idea, porque ahorita el diputado Espadas anteriormente le hizo una pregunta al magistrado presidente del tribunal de que si realmente podíamos llevar a ley el reglamento del INE. Entonces yo aquí dejo si también nosotros y nosotras podemos llevar a ley el reglamento y los casos de éxito
y en específico porque fue un acuerdo del Instituto Electoral, en las reglas que se emitieron para este proceso, genera un precedente, son acciones afirmativas. Sin embargo, ahora ya con la paridad en todo, pues tenemos que, ahorita el diputado Espadas lo decía, lo ve medio difícil que llevemos, que haya un cumplimiento, ¿no?, a nivel ya federal de este principio en todos los niveles, tanto de gobierno, pero también en todas las instituciones. Yo quisiera que tú nos dieras así, con tu experiencia, 3 ideas muy claras de cómo poderlo llevar a la legislación, este caso de éxito, porque tú nos acabas de decir ahorita muy claro, en materia de pueblos originarios, se vio la geografía de Jalisco en materia y pusieron muy claros en las reglas que tendría que encabezarlo una mujer, ¿no? Acá, ¿cómo lo podemos nosotros trasladar? Luego, la parte de que en la lista de representación proporcional el INE lo hizo, ¿no? Lo encabezó una mujer, ¿no? Pero fue también por acuerdo del INE, no está en la ley, ¿no? ¿Cómo lo podemos realmente poner? Yo le decía ahorita, le comentaba al diputado Espadas, transgredimos los legisladores y las legisladoras las atribuciones de ustedes y nosotros nos llevamos esas atribuciones y las metemos a la ley, o no las transgredimos, porque a veces se sienten que estamos tomando nosotros como legisladores pues las riendas y no les dejamos nada a los institutos, al INE y a los institutos locales. Yo quisiera tu sentir, tu percepción, pues que nos dieras tu opinión con base en esto, y la mayoría también de los que están aquí se van a sentir, o sea, hay un tema de los límites, hasta donde nosotros como legisladores y legisladoras, ustedes sugieren que lo dejemos plasmado en la ley y les quitemos a lo mejor las atribuciones que ustedes tienen al momento de cada 3 años emitir las reglas del juego con base a una apertura de lo que se genera en la reforma electoral. O sea, yo quisiera acotar, soy mujer y a mí me encantaría, Betty, acotar y dejarlo bien plasmadas las reglas del juego en esta reforma, pero necesitamos también pues la opinión de todos y de todas ustedes para saber hasta dónde también nosotros no transgredimos sus atribuciones. Gracias. Espero haber completado la idea. Por supuesto que sí, diputada Fabiola Loya, y muchas gracias también por formularla. Creo que mi respuesta tendría que ir en 2 sentidos. El primero era el propósito de destacar en mi intervención el papel que juegan los institutos electorales locales. La función de quienes, estando desde esta trinchera local, podemos desarrollar en función de un aspecto muy particular de las funciones electorales, que es la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. En ese sentido, era una vertiente de mi argumentación. En el otro sentido, trasladar todas las medidas afirmativas a la legislación creo que no sería posible. Creo que fue muy oportuna la acotación de la diputada Cloutier cuando ella decía, a ver, ¿qué respuesta hubo? No implicaría una inequidad el señalar eso que ustedes plasmaron para un proceso electoral como medida afirmativa, y en ese sentido creo que sí, ahí tenemos que garantizar, cuidar que las fórmulas sean homogéneas, ¿no? Esta homogeneidad. Sin embargo, creo que una cuestión de las que señalé que sí es muy importante y que podrían incluirse es la idea de generar bloques de competitividad, a lo mejor con un criterio no solamente de votación anterior, sino también de criterios poblacionales, porque creo que estas 2 cuestiones podrían ayudar mucho a despejar esta ambigüedad de que en algunos estados se hace con un criterio y con otros, y podría considerarse como factible.
Por otro lado está el tema definitivamente de la violencia política de género, que es una asignatura pendiente, urgente, y en ese sentido creo que podríamos considerar, por último, también la tercera, que la integración, examinar la posibilidad de que los órganos de representación, por supuesto que tienen carácter colegiado, en su integración puedan ser paritarios, es decir, avanzar del registro de las candidaturas a la integración paritaria para efectos, pues de efectivamente estar a tono con esta paridad en todo, que ahora es una realidad. Muchísimas gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.